La verdad es que lo que nosotros pudimos observar es que el trato que ellos reciben es un buen trato. Nosotros estuvimos en los albergues, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo propio, incluso está pidiendo ampliación presupuestaria para poder seguir atendiendo a los migrantes, no solamente guatemaltecos, sino que de otras nacionalidades, y ellos están siempre atentos a podernos apoyar. Creo que eso ha sido de beneficio para ambos países, no solamente para Guatemala, sino que para Estados Unidos, que podamos trabajar de manera coordinada y conjunta. Y lo bueno de ahora es la buena relación y la comunicación directa que tenemos con ellos para poder saber de primera mano muchas de las cosas que no sabíamos anteriormente. Entonces, creo yo que ellos reconocen que hay un trabajo conjunto que tenemos que seguir haciendo, pero también nosotros agradecemos el trabajo y agradecemos el trato que le están dando porque hemos visto que es un buen trato a nuestros migrantes. No se sabe con exactitud cuántos niños migrantes aún quedan en este centro de detención en Texas, pero hoy por lo menos unos 50 se dejaron ver caminando bajo los intensos rayos del sol. Aquí, según abogados de inmigración, tienen a los menores viviendo en condiciones deplorables. Los niños me dijeron que tenían semanas bajo la custodia de Patrulla Fronteriza. En este tiempo no habían tenido acceso suficiente a cepillo de diente, a baño. El campamento de carpas tipo militar y casas móviles está en los patios de una estación migratoria en Clint, Texas, a las afueras de El Paso. El gobierno federal ha recibido un torrente de críticas por las condiciones inhumanas en las que al parecer tienen a los menores. Lo que vimos fueron niños muy pequeños, 2, 3 años, sucios, hambrientos, durmiendo en el piso. En el centro había unos 300 niños migrantes. Algunos se encontraban enfermos y había menores de hasta 8 años cuidando a bebés de meses. Hoy pudimos apreciar a una joven con un bebé de brazos, pero no supimos si era de ella o lo estaba cuidando. Lo que está pasando en Clint es horrible y necesita parar. Tras las severas críticas, se notificó que esta mañana trasladaron a unos 200 a otros centros aquí en El Paso y a otras partes del país. Pero más tarde se confirmó que por lo menos a 100 de ellos los regresaron a este lugar. Hoy pudimos ver autobuses entrando y saliendo con menores, pero no supimos a dónde los llevaban. El presidente Trump, por su parte, dijo hoy que las leyes son tan malas y las reglas y leyes de asilo son tan malas que nuestra gente de la patrulla fronteriza, que son increíbles, no pueden hacer su trabajo. Tras la avalancha de críticas por este problema, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, John Sanders, hoy presentó oficialmente su renuncia, poniendo como su último día de trabajo el 5 de julio. Respecto a cuántos niños quedan aquí y en qué condiciones siguen, eso por ahora se desconoce. En Clint, Texas, Pedro Ultreras, Univision. Esta mañana conversé con la senadora por California, Kamala Harris, también aspirante a la Casa Blanca, y le preguntamos, entre varias cosas, por esa propuesta de $4.500 millones en el Congreso que están debatiendo para esa ayuda humanitaria en la frontera, una que ha generado bastante polémica, ya que demócratas, como le comentábamos, tienen miedo que estos fondos sean usados para deportaciones. Escuchemos lo que nos dijo. I agree that with the Democrats who are saying that the funds need to be designated specifically for the care and support of the children, and not to just give funds generally for ICE to do with it what they will. Because clearly they don't believe that blankets and toothbrushes are essential needs for these children. And let's just step back for a moment. I strongly believe that the United States government is committing a human rights abuse as it relates to these children. When elected President of the United States, it will be the first order of business for me to reinstate DACA protections immediately and to expand those protections, including to defer and delay deportation of the parents of Dreamers, to also delay and defer deportation of undocumented immigrants who are veterans, who are currently afraid that they might be deported. What would you say to this little girl? I thought it was going is know that you can grow up and one day run for President of the United States. If you had a word that could be a hashtag for your campaign, what would it be? Para la gente. For the people. I love it. Thank you so
Thank you. Thank you. Para la gente hasta nos habló en español, Borja. Y bueno, te cuento que también le preguntamos por la igualdad salarial entre hombres y mujeres y nos dijo que si llega a la Casa Blanca impondría multas para aquellas compañías que no le paguen lo mismo a un hombre y a una mujer por trabajos iguales. Me parece excelente. Muy simpática, ¿no? En la Muy cercanía simpática, también, sí, muy sí, cercana. Bueno, pues actualmente, según las encuestas generales, te contamos que Kamala se disputa un segundo lugar con el senador Bernie Sanders y en primer lugar, como siempre, ya saben que seguimos viendo al ex vicepresidente Joe Biden. Habrá que ver. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está? ¡Sáquenlo! Son los gritos desesperados de una madre inmigrante de El Salvador que vio morir ahogarse a su esposo y su hija de 2 años al intentar cruzar el río Bravo por Matamoros, frontera con Texas. Hoy encontraron los cuerpos flotando del papá Óscar Alejandro Martínez, de 25 años, y de su hija Valeria, quien la traía abrazada y dentro de su camisa. Es una familia que llegó pidiendo asilo a México, dicen las autoridades de Tamaulipas. Y llegan acá con el mismo propósito de hacerlo para llegar a Estados Unidos. Ahí mismo, pero del lado de Texas, se dio otro macabro hallazgo. Los cuerpos sin vida de 3 niños y una mujer de 20 años, todos inmigrantes de Guatemala, quienes fueron encontrados en una zona boscosa del Parque Ansaldúas, ya en territorio de Texas. Otras 2 mujeres sobrevivieron y están en el hospital. Al llegar los cuerpos ya estaban descompuestos. Los cuerpos es algo que duele porque ya son niños que de la edad de 1 a 3, 4 años más o menos. El FBI reportó que la mujer con los niños pudieron haber muerto por deshidratación y exposición al sol. Llevaban 3 días perdidos en las montañas, según el reporte de la policía que encontró los cadáveres. Está muy peligroso para meter en el monte porque no es mucho calor adentro y no hay aire adentro, no puede respirar. La mujer que vio morir ahogados a su esposo y a su hija en el río confesó que llegaron a Matamoros hace 2 meses y como la cita de asilo se extendía por mucho tiempo, se desesperaron y decidieron cruzar. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. 25,000 miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y policías federales ha desplegado ya el gobierno de México entre las fronteras sur y norte del país. Es parte de la estrategia para disminuir la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Raúl Torres tiene más detalles. Raúl, adelante. Tanto la frontera norte como la frontera sur están totalmente selladas en contra del paso de los migrantes indocumentados. Felicidad, te saludo desde la capital mexicana. Son 25,000 elementos de la Guardia Nacional, policías federales, soldados, marinos quienes están haciendo este trabajo, 6,500 en la frontera sur, 15,000 en la frontera norte y los demás en otras partes del territorio nacional. Y como podemos ver, ahora están haciendo un trabajo fuertemente criticado porque están impidiendo el paso de los migrantes que van de México a los Estados Unidos, algo que nunca antes habían hecho. Y vemos en este video cómo en Tijuana, en las playas de Tijuana, un lugar donde siempre había muchos migrantes indocumentados, ahora hay decenas de elementos de la Guardia Nacional quienes incluso piden sus documentos a todas las personas que ven ahí. Vamos a ver un momento de este video que fue grabado por un activista pro migrantes. Están brincando los respetos a los derechos humanos de aquellos a los que ingenuamente hacen una declaración. Sí, me voy a cruzar, vas para arriba. Por supuesto, la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se hizo esperar. México mantiene su promesa enviando soldados a la frontera norte para ayudar con la crisis. Mientras tanto, los demócratas no financiarán camas para niños migrantes. México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestras fronteras. Y algunos dicen que el presidente Trump tiene razón. En la última semana, casi 2,000 migrantes fueron detenidos y casi 11,000 deportados desde México hacia Centroamérica. Así, este muro que ha impuesto el gobierno de México a los migrantes indocumentados. Felicidad, regreso contigo. Así es, un muro humano. Gracias, Raúl. Mientras tanto, según documento, hasta 89 agentes de migración y aduanas de Estados Unidos serán enviados a Guatemala como parte de un acuerdo de 2 años firmado a fines de mayo entre ambos países para tratar de reducir los flujos migratorios que llegan al norte. El memorando de cooperación firmado el 27 de mayo en Ciudad de Guatemala entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Ministerio de Gobernación del país centroamericano pretende incrementar la seguridad fronteriza